Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. ¿Cuándo se dejará de usar el dinero en efectivo? Esto es lo que dicen los expertos. Cada vez es más común ver a la gente pagar con el móvil, con la tarjeta de débito o de crédito. También se recurre cada vez más a las compras online, en línea, donde la opción de pagar en efectivo no es posible. Los avances tecnológicos han hecho que cada vez tengamos más opciones de pago y que en algunos casos ya no se use dinero en efectivo. Cuando vemos que la tecnología evoluciona a pasos agigantados y con ello nuestra forma de vivir la vida. Y en ese contexto, la gestión rutinaria de nuestros cobros y gastos los realizamos a través de nuestro propio smartphone o mediante el navegador de internet en el ordenador, donde este mundo se ha digitalizado cada vez más y es menos frecuente que paguemos con dinero en efectivo. Y el dinero físico va a llegar a desaparecer en un momento. Tan es así que los expertos en la materia difunden que los billetes y las monedas desaparecerán antes del 2030. Se lo repito, de acuerdo a los expertos, están difundiendo que los billetes y las monedas van a desaparecer antes del 2030. Y de eso la palabra de Dios nos lo alerta y advierte que así será. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia se acaba y está a punto de entrar la semana 70. Recomendamos ver nuestros videos recientes que tenemos para que se dé cuenta cómo empieza la semana 70 y qué va a motivar a que salgan los jinetes del Apocalipsis. Y escuche, y antes que empiece la semana 70, ocurre el glorioso evento del arrebatamiento. Y después, el anticristo entra en la semana 70 junto con 10 reyes, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, donde el mundo entrará en 10 zonas geopolíticas y comerciales, y habrá 10 reyes, y ellos recibirán reino y autoridad juntamente con la bestia, el anticristo. El anticristo empieza la semana 70 junto con estos 10 reyes, pero a la mitad de la semana 70, en los últimos 42 meses, es cuando tendrá ese control y autoridad mundial, con lo de la marca, cuando ninguna persona podrá comprar y vender si no la tiene. Y sorpréndase que actualmente ya están los medios y la tecnología para utilizarse con la implantación de chips en las manos para realizar ya los pagos. Por eso nadie va a poder comprar y vender en ese periodo de la gran tribulación, cuando sea obligatorio, cuando la forma de pago junto con la tecnología haga imposible comprar y vender si no tienen esa marca, como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 13 del versículo 16 al 18.
Y en esos últimos 3 años y medio de la semana 70, conocido como el periodo de la gran tribulación, los últimos 42 meses, como nos dice Apocalipsis capítulo 13, del versículo 5 al 7, el anticristo tiene una boca que hablará grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículos 6 y 7. Y abrió su boca el anticristo en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y escuche, y de los que moran en el cielo ya. Ahí ya vamos a estar nosotros morando. ¿Y por qué el anticristo va a blasfemar contra nosotros? Porque nosotros fuimos arrebatados antes y nos escapamos de su gobierno y de toda su maldad, porque se le va a permitir hacer guerra contra los santos de ese tiempo y vencerlos. ¿Por qué? Porque el que no quiera recibir su marca los va a decapitar, como dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Van a morir, pero serán salvos, y ellos son los que van a resucitar y vivir en el milenio aquí en la tierra. Y la palabra nos advierte que para comprar y vender en ese tiempo de la gran tribulación será por medio de una marca que viene de la palabra griega jaragma, que significa pinchar subcutáneamente, que será en la mano derecha o en la frente, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 13 del versículo 16 al 18, donde nos lo deja muy claro, que va a ser que a todos, se lo repito, que va a ser que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y escuche, y que ninguno pudiese comprar ni vender si no tuviese la marca o el nombre de la bestia, del anticristo, o el número de su nombre, el 666. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y aquí aprovecho para contestar preguntas de personas que nos dicen y aseguran pasar el periodo de la semana 70 y la gran tribulación aquí en la tierra porque no creen en el arrebatamiento, solamente creen en la segunda venida. Y aquí les contesto, aquí en este periodo ya nadie va a poder comprar ni vender si no tienen la marca. Si usted se pone la marca, como dice Apocalipsis capítulo 14 del versículo 9 al 11, beberá el vino de la ira de Dios eternamente y será atormentado. Todas las personas que no se pongan la marca no van a poder comprar ni vender. Entonces, si dicen que van a pasar la gran tribulación, la pregunta que tendrían que contestar primero es cómo van a sobrevivir. Y si me dice que van a morir, pues entonces desconoce que en el arrebatamiento se necesitan salvos vivos, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Por eso ocurre antes de la semana 70 y antes del periodo de la gran tribulación. Para el arrebatamiento, primero serán arrebatados los muertos en Cristo y después los vivos, los que hayamos quedado. Para el arrebatamiento se necesita salvos vivos. El presidente Donald Trump afirma que la tregua entre Estados Unidos e Irán está al límite y lo clasifica en cuidados intensivos, advirtiendo que está en respiración asistida. Y esos cuidados intensivos y respiración asistida está preocupando a Israel porque teme que Trump alcance un mal acuerdo con Irán y deje sin cumplir los objetivos de la guerra.
las cuestiones claves que llevaron a ambos países a iniciar la guerra, según han informado varias fuentes israelíes. Y un acuerdo en que deje al programa nuclear de Teherán parcialmente intacto y que eluda las cuestiones como los misiles balísticos y el apoyo que da a sus aliados regionales, a los grupos terroristas, haría que Israel considere la guerra como incompleta, donde la principal inquietud que tienen es que Donald Trump se canse de las conversaciones y cierre un acuerdo, cualquier acuerdo, muy lejos de los planes que tiene Israel, con concesiones de último minuto que favorezcan a Irán en seguir en sus planes nucleares, donde siga manteniendo y fabricando sus peligrosos misiles balísticos que han causado graves daños en Israel y en otros lugares donde los utilizó Irán. Y ante esta incertidumbre en Medio Oriente, con el estrecho de Hormuz bloqueado, en su reciente visita de Donald Trump a China, el presidente chino Xi Jinping ofrece ayuda a Trump para evitar el caos mundial por el estrecho de Hormuz, y su apoyo es mantener abierto ese estrecho y así evitar una crisis energética mundial. Recordemos que China es el principal comprador de petróleo iraní y su influencia sobre esta nación es grande comercialmente. Por lo tanto, lo que no van a evitar es que en esta solución diplomática el beneficiado va a ser Irán. Va a quedar armado, intacto sus misiles balísticos y su programa nuclear, y que a base de un mal acuerdo presionarán a Israel para aceptarlo. Y entre acuerdos y amenazas, el presidente Donald Trump presiona a Irán con un plan de desnuclearización por 20 años. Y el presidente de los Estados Unidos volvió a exigir al régimen de Irán alcanzar un acuerdo de paz con Estados Unidos y amenazó: si no lo hacen, lo van a pasar muy mal. Irán responde y advierte que países que respalden resolución sobre el estrecho de Hormuz asumirán responsabilidad por nueva escalada. La palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 6, nos dice como señal y también nos alerta que huiremos en estos postreros días de guerras y rumores de guerras. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Esta información no está lejos de cumplirse, ya que Irán sigue en el escenario profético de las guerras del fin. Primero con su participación en la próxima guerra del Salmo 83, donde en los versículos 4 y 5 nos dice las intenciones de los enemigos de Israel, que ya no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Y en esa batalla Israel vencerá a sus enemigos y después vendrá la guerra de la venganza, donde Irán, Persia, participará junto con Gog y Magog, como dice Ezequiel capítulo 38, donde está Ros, el nombre antiguo de Rusia, que junto con otras naciones musulmanas van a invadir a Israel, y ahí en Israel será el fin de estas potencias militares, como dice Ezequiel capítulo 39, versículo 4. Cuando Rusia, Gog, Magog, Ros, junto con varias naciones, y entre ellas Persia, Irán, se enfrenten y peleen contra Dios mismo. Y ahí en Israel será el fin de estas potencias militares. Serán derrotados todos los enemigos de Israel. El rabino Shmuel Eliyahu, y miembro del Consejo del Gran Rabinato de Israel, hizo un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu y a los ministros del gobierno para que impulsen la construcción de una sinagoga en el monte del templo. Y en el monte del templo, ahí va a ser construido el tercer templo.
y en base a los video estudios que tenemos anteriormente, ¿cuándo se construirá el tercer templo? Evento que no ve la Iglesia de Cristo ya aquí en la tierra. ¿Qué avanzado está ya los preparativos? ¿Y a cuánto está por iniciarse? ¿Qué sucederá? Les dejaré los links de los videos en relación al tercer templo de Israel y los encontrará en la sección de comentarios de este video para que estemos ya alertas, porque todos los eventos van caminando en dirección de que el glorioso evento del arrebatamiento se acerca. El que tenga oído, oiga. Para los que estudiamos la palabra de Dios, sabemos cómo es Dios. Eclesiastés capítulo 1 versículo 9 nos lo dice. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y nos lo confirma Hebreos capítulo 13 versículo 8, donde nuestro mismo Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y en base de cómo es Dios, antes que Él mismo mande un juicio a la tierra, nos da una gran enseñanza en Génesis capítulo 5 versículo 24. Primero arrebató a Enoc antes que viniera el juicio del diluvio. Y si se pregunta por qué Enoc fue librado del diluvio, porque Enoc caminó con Dios, caminó conforme a la voluntad de Dios y desapareció, fue arrebatado. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Y así como Dios ha salvado al justo porque caminan conforme a su voluntad, asimismo Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, primero se llevará a su iglesia verdadera, la que camina conforme a la voluntad de Dios, antes que vengan los juicios de la semana 70 y el periodo de la gran tribulación, que será un tiempo terrible, peor que el diluvio, como nos lo dice Mateo capítulo 24 versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto quiere decir que si no lo ha habido, esto va a ser peor que el diluvio y todos los juicios que ha habido en la tierra. Y aquí contestamos también para aquellas personas que dicen que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación, tiene que sufrir igual que la iglesia primitiva. Primero tenemos que recordar que no ha existido un tiempo de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces la iglesia primitiva no sufrió como lo que viene para esta última generación, para esto los postreros tiempos, tiempo cual nunca ha habido. Será un tiempo de gran tribulación, una mega tribulación. Por eso nuestro Señor Jesucristo viene a salvar y a llevarse a su iglesia en el arrebatamiento, antes que empiece el periodo de la semana 70 y la gran tribulación. Porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y vendrá por su iglesia verdadera, las vírgenes prudentes, sensatas, sabias, ¡aquí viene el esposo!, que se han preparado para nuestro Señor Jesucristo, como dice Mateo capítulo 25 versículo 10. Y estas vírgenes, estos verdaderos cristianos, entrarán a las bodas del Cordero, con nuestro Señor Jesucristo, en su reino celestial. Y si se pregunta qué pasará con aquellos que no caminan conforme a la voluntad de Dios, se quedarán, como son las vírgenes insensatas, torpes, tontas, como nos lo dice Mateo capítulo 25, versículos 11 y 12, donde estas vírgenes insensatas
dirán: Señor, Señor, ábrenos. Mas nuestro Señor Jesús les dirá: de cierto os digo que no os conozco, porque sus lámparas no estaban llenas de aceite del Espíritu Santo. Por eso sus lámparas se le apagaban. Porque estas vírgenes o supuestos cristianos están aún en las obras de la carne y no en los frutos del Espíritu Santo, como nos dice Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al versículo 25, donde usted puede leer claramente, donde nos dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y escuche, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora veamos cuáles son los frutos del Espíritu Santo que las vírgenes prudentes, sabias, inteligentes tienen. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Otra gran enseñanza que nos da Dios, que antes que venga su juicio, saca, quita o arrebata al justo del lugar del juicio, es el mismo caso de Lot y su familia, que fue librada del juicio de Sodoma y Gomorra. Y para ello tenemos que irnos a Génesis capítulo 19, del versículo 1 al versículo 30, donde nos narra este pasaje de la Biblia que Dios mandó 2 ángeles a Sodoma para visitar a Lot y a su familia y avisarles que vendría juicio a ese lugar. Y al día siguiente, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y cuando ya estaban fuera de la ciudad, cuando ya estaban fuera del peligro, es hasta cuando viene el juicio, la destrucción a Sodoma y Gomorra. Con esta enseñanza nos queda muy claro que la iglesia de Cristo está muy cerca de ser sacada de la tierra, de ser arrebatada y llevada a su reino celestial de nuestro amado Señor Jesús. ¿Por qué? Porque así también nos lo confirma Lucas capítulo 17, versículo 24. Gracias. Y escuche, es muy claro. Porque en su día del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es ese día del Hijo del Hombre? Es el día que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. Será como el relámpago que fulgura, que relampaguea e ilumina el cielo de uno a otro extremo. Así será el día que venga nuestro Señor Jesús en el día del arrebatamiento. Así también nos lo dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es cuando viene en el arrebatamiento. Y exactamente los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y también vamos a comprobarlo con Filipenses capítulo 1, versículo 6. Versión La Biblia al Día nos dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en nosotros,
nuestro Señor Jesucristo, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuándo es ese día? El día del arrebatamiento, cuando seamos transformados, cambiados a un cuerpo glorioso, como hemos explicado en nuestros últimos recientes programas, que les exhorto a verlos para que vean y tengan las bases bíblicas cómo va a ser nuestro cuerpo glorioso cuando estemos ya con nuestro Señor Jesucristo en su reino celestial. Ahora, si ya entendimos que Lucas 17, versículo 24, cómo viene nuestro Señor Jesucristo el día glorioso del arrebatamiento, veamos las señales que nos deja antes de que ocurra ese glorioso evento. Para eso, ahora nos vamos al versículo 26 y 27, lo que hemos estudiado anteriormente en este video. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Ya escuchó? Cuando sea el día del Hijo del Hombre, el día que venga nuestro Señor Jesucristo, el día del arrebatamiento. ¿Y cómo fue en los días de Noé? ¿Qué pasaba con la gente? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca, ¿escuchó? Hasta que Noé entró en el arca junto con su familia, hasta entonces vino el diluvio. No fue antes, hasta que estaban ya en un lugar seguro. Entonces vino el diluvio y destruyó a todos. En el diluvio solamente 8 personas se salvaron, Noé y su familia. Los demás perecieron. Y aquí también aprovecho para contestar a aquellas personas que nos dicen que ellos creen o piensan pasar la gran tribulación. Pues con la palabra de Dios se contesta: después de la gran tribulación ya no hay salvos vivos. Como nos dice Apocalipsis capítulo 6 del versículo 9 al 11. Solamente hay salvos muertos. En la semana 70 y el periodo de la gran tribulación, todos los salvos van a morir. Y recuerde que para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Y si se pregunta, ¿por qué va a morir mucha gente en ese periodo de la semana 70 y la gran tribulación? Son 28 juicios que vienen a la tierra. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Pero no debemos de olvidar los 7 juicios que vienen en Apocalipsis capítulo 10 versículo 4, cuando vengan los 7 juicios de los truenos, que solamente los que vivan y mueran en ese tiempo sabrán en qué consistieron esos juicios. Vámonos ahora en Lucas capítulo 17, versículos 28, 29 y 30, por favor. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando vino el juicio de Sodoma y Gomorra, ¿qué pasaba con la gente? Comían, bebían, compraban, vendían. Escuche, estas palabras son muy claras y contundentes. Compraban y vendían. Las personas que esperamos el arrebatamiento nos indica que vamos a poder comprar y vender mientras aún estemos en la tierra y todavía no ocurra el arrebatamiento. Todavía se va a poder comprar y vender, porque no está aún el periodo de lo que será la marca, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 13 del versículo 16 al 18. ¿Qué ocurrirá en la gran tribulación? Que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca. Por eso estas señales son para el arrebatamiento. ¿Y qué pasó? Compraban, vendían, plantaban, edificaban, lo que estamos viviendo actualmente. Mas la gente no entiende de que viene el glorioso evento del arrebatamiento. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos.
Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será cuando nuestro Señor Jesucristo venga y se manifieste a su iglesia en ese glorioso encuentro que tendremos con Él en las nubes. Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Ahora, si todos queremos irnos en el glorioso evento del arrebatamiento, hay muchas enseñanzas ahí mismo en las cuales debemos de leer con mucho cuidado y sobre todo obedecerlas. Lucas capítulo 17 del versículo 32 al versículo 36, porque es una serie de eventos que van a ocurrir en el día glorioso del arrebatamiento. Y escuche por qué. Dice: acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot ya había sido salvada de los juicios de Sodoma y Gomorra. Ya estaban fuera, lejos de Sodoma. Ya habían escapado del fuego, del juicio. Sin embargo, la mujer de Lot volteó, vio hacia atrás, como nos lo dice Génesis capítulo 19, versículo 26, y se convirtió en estatua de sal. Y hoy, desafortunadamente, muchos cristianos se están volteando, están viendo atrás a su vieja manera de vivir. Muchos han perdido ya la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y la indicación que se dio es que no voltearan a ver hacia atrás. Y muchos cristianos en este tiempo están volteando su vida al mundo, a lo que era su manera pasada de vivir, de tal forma que están más afanados ahora en el mundo que antes que no conocieran a nuestro Señor Jesucristo. Y ese día que ocurra el arrebatamiento, en aquella noche estarán dos en cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Si no están en comunión, si solo uno tiene oración, si no están en el mismo sentir como matrimonio y no hacen la voluntad de Dios, uno será tomado y el otro será dejado. Por eso tenemos que cuidar, ocuparnos de nuestra salvación, como nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, que nos ocupemos, que cuidemos nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor, no haciendo cosas que desagradan a Dios. Por eso tenemos que estar orando y velando en todo tiempo, para hacer lo que nos dice Lucas capítulo 21 versículo 36, velando y orando en todo tiempo para ser dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, los juicios que vendrán a la tierra, y mejor estar de pie con nuestro amado Señor Jesús en su reino celestial. Y no se le olvide que la palabra escapar viene de la palabra griega ekfuego, que significa salir terrenalmente. Y eso solamente puede ocurrir en el glorioso evento del arrebatamiento. Y el día glorioso del arrebatamiento sucederán muchos eventos que sorprenderán para aquellos que no caminaban conforme a la voluntad de Dios, quedándose y solamente viendo cómo se iban las personas que estaban a su lado. Porque ese día también ocurrirá que dos mujeres estén moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El que tenga oído, oiga, para que sea de los que nos vayamos en el glorioso evento del arrebatamiento. Porque muchos me dirán en aquel día, como dice Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que caminar como Enoc, haciendo la voluntad de Dios. Muchos, no dice pocos, me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Muchos predicadores, reconocidos predicadores, se van a quedar. Y nuestro Señor Jesús les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar porque el Señor en su misericordia nos encuentre gratos a Él. Y si no estamos gratos, si no estamos correctos, si no estamos haciendo su voluntad, hoy es día de pedirle perdón y que en su misericordia nos siga moldeando para estar conforme a su voluntad. Y dígale: Padre eterno, en el nombre de mi amado Señor Jesucristo, vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados. El día de hoy quiero caminar conforme a tu palabra, no conforme a mis pensamientos y mis razonamientos. Quiero creer lo que dice tu bendita palabra. Y el día de hoy vengo a suplicarte que en tu gracia y misericordia me cambies, me transformes y me hagas a tu voluntad. Y si usted no ha recibido a nuestro Señor Jesús o no está seguro de su salvación, el día de hoy dígale ahí donde está: Señor Jesucristo, vengo ante ti a suplicarte que en tu gracia y misericordia me limpies con tu bendita sangre de todos mis pecados y me hagas digno y me justifiques ante la presencia de Padre eterno. El día de hoy, mi Señor Jesús, te pido también perdón por todas mis faltas y te doy gracias por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz, porque tu sangre preciosa limpia todos mis pecados. Y el día de hoy te recibo en mi corazón, te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Y te suplico, mi amado Señor Jesús, escribas mi nombre en tu libro, el libro del Cordero, que es el libro de la vida. Quiero vivir eternamente contigo, mi Señor Jesús, y en ese bendito nombre de mi Señor y Salvador Jesús, te pido, Padre eterno, ser llenos de tu santo y bendito Espíritu. Y Espíritu Santo, el día de hoy te suplico, me selles para ti y que tú tomes control de este tu templo y que el día glorioso que venga mi Señor Jesús, me lleves a ese encuentro glorioso con mi Señor y Salvador. Y te pido, yo también pueda decir, como dice tu santa y bendita palabra, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el Espíritu Santo y la esposa decimos: ven, Señor Jesús, ven por favor, ven, mi amado Señor Jesús, te lo suplicamos, llévanos contigo. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparte este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo, para que muchos, sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lean los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, ¿qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús, ven por favor, ven, mi amado, te lo suplico.